estudio y sabemos que estamos estudiando cada miércoles sobre los oficios proclamados para la iglesia de Cristo. Y hemos hablado sobre el oficio de apóstol, de profeta, ¿y cuál más? ¿Cuál más hablamos la semana pasada? Evangelista. Pero hoy vamos a estar hablando sobre los oficios de pastor y maestro para la iglesia. Vayamos a Efesios rápidamente. Efesios 4. (11 al 12). Y vamos a releer otra vez para que podamos memorizar de lo que hemos estado hablando durante estas semanas pasadas. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, en el libro que acabo de terminar de leer, del cual les dije el miércoles pasado, el oficial olvidado, por Joe Kohler, él dice lo siguiente. Él dice, similarmente los evangelistas, pastores y maestros ya no son reveladores, y yo añado esto, es decir, que ellos digan Dios me reveló, o Dios en su palabra a mí me dice esto, porque yo he escuchado a muchas personas que dicen, este texto, a mí Dios me dice esto, y a ti ¿qué te dice este texto? Bueno, la palabra de Dios nos va a decir lo que Dios quiere decir. Y en estas cosas no importa lo que tú pienses, lo que diga o alguien más, sino lo que dice la palabra de Dios, y es lo que Él dice. Dice, similarmente los evangelistas, pastores y maestros ya no son reveladores, porque Dios ya nos ha revelado todo en su palabra. Y yo añadí, dice, es decir, como que ellos digan, Dios me reveló, Dios a mí me dice esto en su palabra, o Dios me ha mostrado una nueva revelación. Pero él sigue diciendo, el autor de este libro, ya no son reveladores, pero están vigentes, pero son distintos el uno del otro. Hemos hablado sobre qué es un apóstol, un profeta, y la semana pasada hablamos sobre qué es un evangelista y el oficio de evangelista, pero hoy vamos a estar hablando sobre los oficios de pastor y maestro para la iglesia. Y esto es lo que él dice, están vigentes, pero son distintos el uno del otro. Pero para ser fiel a nuestro Dios en su iglesia, ambos evangelistas, pastores, maestros son esenciales. Que eso es fundamentales y necesarios ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, como dice ahí en Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que todos estos oficios o estos hombres que Dios ha puesto en su iglesia es para que ellos puedan ser útiles, para que nosotros seamos perfeccionados. No en la perfección total de que vamos a ser perfectos, sino para que vayamos nosotros madurando en la fe, creciendo en el Señor y combatiendo contra el pecado y contra el mundo. Perfeccionando a los santos, que son los que son apartados para Dios, los que Dios ha apartado del mundo para Él, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es lo que dice ahí la palabra de Dios. Pero punto número 1, la semana pasada hablamos sobre los deberes del evangelista en la iglesia. Pero los pastores y maestros, ¿qué hacen ellos? Ellos deben de supervisar los aspectos del discipulado en lo que se refiere en alimentar al rebaño. Eso es lo que el pastor y el maestro va a hacer, alimentar al rebaño. ¿Y a qué me refiero con esto? Alimentar literalmente con comida o con la palabra. Con la palabra. Vamos a la primera carta de Pedro.
capítulo 5, versículo 1 al 3. Amor, ¿me puedes traer mi agua? Primera de Pedro 5, 1 al 3. Sí. Gracias. Dice lo siguiente, si ya la tienen ahí. Aquí vemos que sobre el capítulo, o el número 5, aquí dice, apacentad a la grey de Dios. Es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Dice, Primera de Pedro 5, 1 al 3, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Aquí Pedro usa la palabra en el griego presbuteros, que significa ancianos, para referirse a alguien de avanzada edad, y a los oficiales que se encargan de cuidar las almas de la congregación. Cuando él dice, ruego a los ancianos, él está rogando a estos hombres que hagan ¿qué? Sigue diciendo ahí el versículo 2, apacentad la grey de Dios. Él les ruega a los ancianos, a los que están encargados, a los oficiales que cuiden de las almas de la congregación, a apacentar la grey de Dios. Esto es alimentar, dar pasto espiritual, instruir y enseñar. Cuando él dice apacentar la grey de Dios, ahí no dice apacienten la grey de ustedes. Ustedes son los dueños. No, él dice apacentar la grey de Dios, a los santos, a los creyentes de Dios. Dice que está entre vosotros cuidando de ella, cuidando de la grey. Aquí vemos que también dice apacentad, pero también cuidando de la grey. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Aquí dice el apóstol Pedro que deben de apacentar y cuidar de la grey, no por fuerza, no forzadamente, no que digan, alguien me dijo que yo apaciente a la grey, sino que sea algo que de su voluntad salga del corazón de esos ancianos. Dice, no por ganancia deshonesta. ¿Y cuántos vemos hoy en día que se dicen ser pastores de congregaciones, que ellos hacen todo esto por sus propias ganancias? Imponen el diezmo, forzan a las personas que den su número de cuenta bancaria para de ahí extraer, digamos, 2 veces por semana, una vez por mes o cada semana del banco. Y eso es ya como si fuera, digamos, una compañía de teléfono, que la compañía de teléfono eso pueden hacer. Pueden extraer el pago semanalmente o, digamos, mensualmente, pero eso es lo que hacen muchas iglesias. Dame la cuenta del banco para yo de ahí extraer tu diezmo. Eso aquí no vemos que el apóstol Pedro diga, hagan esto. Él dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Versículo 3 dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Aquí cuando él dice, no como teniendo señorío, esto es tener dominio propio o mandar en algo como dueño de ello. Él está diciendo aquí, no se señoríen ustedes de la grey, porque la grey, ¿qué dice el versículo 2? Es de Dios, no de los pastores, no del hombre. Dice, la grey es de Dios. Y dice, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos para la grey. Aquí él también dice que sean de ejemplo para la grey, de buen testimonio, de un buen caminar, que digan, estos hombres verdaderamente nos están ellos instruyendo
nos están alimentando, nos están dando pasto espiritual y no tienen dominio sobre nosotros, porque en muchas congregaciones llegan los pastores a enseñorearse de la grey y lo que ellos digan se debe de hacer y no se toma en cuenta los demás pastores o diáconos ni aún la congregación, porque los miembros de una congregación, de una iglesia, su voto también tiene que ver. Y hay pastores, hay hombres que se han ellos puestos sobre los miembros y sobre la congregación como la alta autoridad. Y han llegado al punto como, digamos, como el Papa de Roma, que él es la máxima autoridad, lo que él diga se va a hacer. Y hombres como estos están haciendo esto hoy en día en muchas congregaciones, así que cuidado. Y en vez de edificar a los santos, a los miembros, dañan a los miembros, dañan la iglesia del Señor, dañan la grey de Dios. Ese fue el punto número 1. Ahora, punto número 2, los pastores y maestros también deben de proteger el cuerpo de Cristo. ¿Proteger de qué? De las falsas enseñanzas, utilizando la correcta interpretación y aplicación de la verdad a la comunidad de creyentes. Ellos deben de cuidar y proteger al cuerpo de Cristo de las falsas enseñanzas, utilizando la sana doctrina, que es la palabra de Dios. Vamos a la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5. Segunda de Timoteo 4, 1 al 5. Vamos a ver qué es lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo, a su hijo amado en la fe, como él lo describe. Dice él: te encadezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿A quién está diciendo te encadezco? Te estoy diciendo delante de Dios y del Señor Jesucristo. Dios y Jesucristo como testigos. ¿Qué es lo que él está diciendo que haga? Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y aquí entra lo que él le va a mandar a Timoteo que haga. El versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y sin doctrina. Dice él, y doctrina, y la palabra de Dios. Porque vendrá tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Aquí está diciendo el apóstol Pablo que él debe de predicar la palabra de Dios, que inste a tiempo y fuera de tiempo, que él redarguya, dice, que él reprenda y exhorte con toda paciencia y doctrina, porque va a haber peligro. Porque después dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, cuando no quieran escuchar la palabra de Dios, sino que teniendo comezón de oír, dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y aquí está diciendo que los maestros se iban a amontonar. ¿Por qué? Por causa y por el deseo de ellos querer escuchar lo que ellos quieren. Así que no podemos culpar solamente a los falsos maestros o a los falsos pastores, falsos apóstoles o profetas, sino también a la multitud que ellos quieren escuchar. ¿Qué dice? Conforme a sus propias concupiscencias. Hoy muchos quieren escuchar el evangelio, bueno, no el evangelio, quieren escuchar mensajes sobre la prosperidad, sobre que Dios te va a bendecir abundantemente monetariamente, digamos, financieramente, y Dios te puede dar tu negocio, tu casa, el carro del año que tú quieres, todo eso. Y dice el versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Dice que
Esas personas, ¿qué iban a hacer? Iban a apartar de la verdad el oído y se iban a volver a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, dice, cumple tu ministerio. Así que aquí estamos mirando que Pablo dice que iba a haber peligro. Y Timoteo tenía que predicar la palabra pacientemente con la sana doctrina. Ahora vamos a Hechos 20. Timoteo era un pastor que el apóstol Pablo dejó de encargado en esta iglesia. Hechos 20, 17 al 31. Aquí habla sobre el discurso de despedida de Pablo en Mileto. Hechos 20, 17 al 31. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Aquí vemos que Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia, que eran los hombres encargados de esa comunidad de creyentes en ese entonces. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Él tenía oposición, el apóstol Pablo, de parte de los de su nación, por causa de Cristo. Dice que él había servido al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Esto es muestra de sufrimiento, de aflicción, pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros o enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Aquí vemos que el Espíritu Santo le deja saber a Pablo que le esperan ¿qué? Éxito, prosperidad, que no va a haber sufrimiento. No, él dice que le esperan prisiones y tribulaciones por causa de Cristo. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Aquí dice él que ni él estima su vida, sino que él estima más a Cristo. No importando lo que él iba a padecer o a sufrir por causa del Señor, dice que él en ninguna cosa hace caso, ni estima preciosa dice mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y en el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Aquí él sabía que ya su fin se acercaba. Eso es el caminar del cristiano verdadero. Sabiendo que habrán prisiones, sufrimientos, aflicciones, vituperios por causa de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Porque no he rehuido o he tratado de evitar, dice, anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar. Ahí está la palabra clave otra vez, la que usó el apóstol Pedro, apacentar, que es que alimentar, cuidar, apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Aquí él está hablando a los ancianos de la iglesia, que él los hizo llamar, dándoles mandamientos, órdenes santas.
¿Qué les dice él? Por tanto, mirad vosotros y por todo el rebaño que en el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Él aquí les está dando a entender a esos ancianos, a esos hombres que están delante o al frente de la congregación, cuidando de ella, que la grey o el rebaño, los cristianos, no son propiedad de ellos. Porque dice, la cual él ganó por su propia sangre, el Señor Jesucristo. Así que él está aquí diciéndoles que cuiden de ese rebaño. Porque Cristo pagó por ella. Cristo pagó y dio su vida, derramó su sangre para ganar a un pueblo, a una iglesia. Y hoy en día hay hombres que se adueñan de las congregaciones y ellos hacen lo que quieran con los miembros. Hacen lo que quieran. Una palabra como la que dicen, lo que diga el pastor se va a hacer. Lo que él diga, pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Pablo le dijo a Timoteo, con paciencia y doctrina. Y aquí les dice, no se los olvide que él la ganó con su propia sangre, no ustedes. Dice el 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Hombres disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y las características de un hombre que se hace pasar por oveja, pero es lobo, es un hombre que ¿qué es lo que hace? Daña a la iglesia. Pide dinero, pide diezmos, solamente amontonan en su cuenta de banco, pero no hay ayudas, no hay despensas. Y cuando alguien, como un miembro le pide al pastor, vamos a ayudar a una iglesia, vamos a mandar folletos, Biblias para México. Hermano, déjeme oro para ver qué es lo que nos dice el Señor. Yo creo que en esos momentos es cuando la iglesia debe de actuar y ver la necesidad en iglesias en México o incluso aquí. Yo no creo que debamos de orarle a Dios para esas necesidades de iglesias en la sierra en México. En Tamaulipas hay iglesias que se reúnen en lugares pequeños, sin aire acondicionado, sin bancas. Pero el hombre hace lo que él quiere y dice, vamos a orar a ver qué es lo que dice el Señor. Eso es falta de amor y falta de humildad. Dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Aquí está Pablo advirtiéndoles a estos hombres que deben de cuidar, apacentar el rebaño de estos hombres malos y perversos. Por tanto, velad, recordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y esta palabra me imagino que amonestar es animar a esos hermanos, rogándoles a ellos que cuiden del rebaño, que hagan lo que Dios quiere que hagan con su grey, no lo que ellos quieran hacer. Así que punto número 2, los pastores y maestros deben de proteger el cuerpo de Cristo de las falsas enseñanzas y de lobos rapaces. Ahora bien, algo que muchas congregaciones no han llegado a entender es que los miembros de la comisión de ancianos en una congregación no son pastores auxiliares, sino que son ayudantes del pastor que deben de facilitar y fortalecer la dinámica de trabajo en el equipo que conduce la iglesia. Pero al yo meditar en esas palabras, lo que dice un libro que leí sobre el pastorado, sobre los pastores, al meditar en esto, se me vino a la mente que en muchas congregaciones en nuestro alrededor tienen al pastor,
tienen al copastor, tienen también al líder de diáconos y tienen los diáconos. Esto lo hace sonar o escuchar como si fuera una empresa, una fábrica. Pastor, copastor, líder de diáconos y diáconos. Yo lo que veo en la Biblia es pastores, ancianos, obispos y diáconos. Eso es lo que yo veo. Pero esto es como teniendo al pastor sobre el copastor, después el líder de diáconos, después los diáconos, como que va en escala, pero no debe de ser así. Y no sé quién se inventó eso de copastor, pero eso no es bíblico. Ni líder de diáconos. Los pastores y maestros no están libres de la necesidad de mantener el evangelio frente al centro del cuerpo de Cristo. Ellos pueden y deben predicar el evangelio y enseñar su profundo significado e impacto. ¿Y qué es lo más primordial del evangelio? ¿Qué es lo que es? ¿Para qué es útil el evangelio? ¿Qué es lo que hace el evangelio cuando una persona lo escucha por primera vez? ¿Qué es poder de Dios para salvar a los pecadores? Romanos 1:16. 17, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16-17 dice Pablo que él no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios para salvar, para salvación a todo aquel que cree. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí vemos que el apóstol Pablo dice que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en Jesucristo. Y como dice este autor de este libro, dice, los maestros y pastores no están libres de la necesidad de mantener el evangelio frente al centro del cuerpo de Cristo. Ellos pueden y deben predicar el evangelio y enseñar su profundo significado e impacto. Que el evangelio es poder para salvación. Y es también algo que yo he notado en muchas iglesias, el evangelio está ausente. Se predican, nos enseñan mensajes moralistas, cómo ser un mejor marido, una mejor esposa, mejores hijos, series sobre familia, la familia, todo esto, pero son mensajes legalistas y Cristo está ausente. El evangelio está fuera de las congregaciones. Y por eso se me ha sido necesario, con oración y con guianza de otros hermanos, en que nosotros abramos esta nueva obra, porque ustedes, díganme sí o no, cada sermón, cada enseñanza, ¿han escuchado el evangelio? ¿Han escuchado lo que Cristo ha hecho por pecadores? ¿Han escuchado que Cristo derramó su sangre tan preciosa para limpiarnos de nuestro pecado? Sí. Delante de Dios y del Señor Jesucristo, tenemos aquí ya meses, casi vamos para medio año, pero yo me he propuesto predicarles a Cristo y a Cristo crucificado. Y eso es lo que falta en muchas congregaciones, el mensaje de salvación, que Cristo murió por pecadores y nadie se puede salvar por sí mismo. Ahora, punto número 3. Pastores y maestros también deben de guiar al rebaño. Vamos a la carta de Tito. Tito 1, 7 al 11. La carta de Tito 1, 7 al 11 dice, y aquí habla sobre los requisitos de ancianos y obispos.
que también lo podemos ver en la carta a Timoteo, pero vamos a comenzar desde el versículo 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Como que, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Ahí está otra vez esa palabra, ganancias deshonestas. Y no sé cómo es que a los miembros de las congregaciones se les pasa esto y no pueden ver que dice no codicioso de ganancias deshonestas. Eso es lo más importante que deben de ver estos, sí, los pastores que están enfrente cumplen con esos requisitos para ser pastores o maestros. Porque hemos sido testigos que hombres pastores son codiciosos. ¿De qué? De ganancias deshonestas. Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada. Un hombre que retenga la palabra, que retenga la sana doctrina, que retenga el evangelio como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que se contradicen. Eso significa que Tito debe de ser un hacedor ¿de qué? ¿De sus pensamientos, de sus ideas? No, de la palabra. Para poder él animar conforme a la palabra y convencer a los que se contradicen de la sana doctrina. Un pastor y un maestro debe de ser alguien que guía con su testimonio, reteniendo la palabra como se le fue enseñada. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Aquí está hablando sobre los judíos, a los cuales es preciso tapar la boca. Este era Pablo. Que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. ¿Qué dice aquí el apóstol Pablo a Tito? Que a esos tales que no cumplen con esos requisitos es preciso tapar la boca. No físicamente, pero con la doctrina. Con la palabra de Dios, hacerles ver. Los que se opongan a la sana doctrina, que queden callados bajo el poder y la autoridad de la palabra de Dios, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Ese fue el punto número 3. Deben de guiar al rebaño. ¿Con qué? Con su testimonio, ver que ellos también retienen la palabra tal y como se les fue enseñada. Ahora, punto número 4, el pastor maestro debe de constantemente tocar la doctrina del evangelio, demostrando lo impresionante y las aplicaciones comprensivas que la verdad del evangelio tiene en cada aspecto de la vida cristiana a través de la enseñanza. Así que pastor y maestro deben de ser aptos para enseñar, capaces para enseñar. Vamos a la primera carta a Timoteo. Primera de Timoteo 3. Versículo 1 al 13. Perdón, solamente 1 Timoteo 3, 1 al 2. Aquí también habla sobre los requisitos de los obispos, pero no voy a entrar en eso porque ya me estaré saliendo del orden. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea.
Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, lo mismo que le mandó a Tito, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y ¿qué? Apto para enseñar. El obispo, el pastor, el maestro de una congregación debe ser apto para enseñar la doctrina. Esto es, que sea capaz de enseñar, que tenga el don de enseñanza. Ahora, 2 Timoteo 2:24. 2 Timoteo 2:24. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, y si quiere enseñar, si tiene el deseo de enseñar. Dice ahí, apto para enseñar y sufrido. Esto es algo que Dios demanda. Esos hombres escribieron que el obispo sea capaz de enseñar la palabra de Dios. Y eso lo escribió Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Que cada obispo debe de ser capaz de enseñar la doctrina. Y eso es lo que muchos dicen en muchas congregaciones. Bueno, no estudié, pero le voy a pedir al Espíritu Santo que me ayude. El Espíritu Santo hablará a través de mí. ¿Cómo es posible que un hombre que es perezoso para estudiar la Escritura, Dios puede hacerlo, pero eso es ser perezoso? Hay personas que no saben qué es el Pentateuco. Hay creyentes que no saben qué es la propiciación de Cristo. Hay creyentes que no saben qué es la justificación, la redención, los atributos de Dios, y solamente se enfocan en pura emoción en las congregaciones. Se enfocan en las experiencias místicas y la palabra queda fuera de muchos lugares. Y el evangelio queda excluido también, pero si alguien en una congregación ven que no tiene el don de enseñanza, no es digno o no está bien que ese esté al frente de una congregación. No solamente debe estar ahí porque nos caen bien, porque es un familiar, sino que se vea el don de enseñanza y sea capaz y apto para enseñar la palabra. ¿De qué sirve llenarnos de emoción, de sentir corrientes en nuestros cuerpos y todo eso, pero después salimos y ¿qué aprendiste? Nada. Solamente lloramos en el servicio, solamente escuché a personas gritando, pero la palabra es necesario para cada creyente. Esto debe ser un requisito para todo pastor maestro, y hoy en día ponen a quien sea, como dije, sin ser apto. El pastor debe de ser un maestro en las Escrituras, y muchos hombres de Dios, muchos pastores ven como si alguien toma alguna clase en algún seminario, lo ven mal. ¿Por qué? Si esto te va a ayudar para ti a comprender más las Escrituras y tú puedas capacitar más a los miembros, apacentar la grey, instruirla, enseñarle, alimentar con pasto espiritual. 2 Timoteo 3, 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús.
Y dice el versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Pablo dice aquí que toda la escritura, todo lo que contiene en este libro, todo es inspirado por Dios y útil para enseñar. Así que si un hombre no se sumerge en las escrituras y aprender más sobre qué significa esa palabra o el contexto histórico, todo esto, entonces, ¿cómo es que un hombre va a poder ser útil para enseñar si no se sumerge, no pasa tiempo en la escritura? Amados, el pastor y maestro que cumpla con este mandamiento o responsabilidad es digno de ser tenido por doble honor. 1 Timoteo 5, 17 al 18. 1 Timoteo 5, 17 al 18, perdón. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Aquí dice Pablo que los ancianos, los oficiales, los que están cuidando de la comunidad cristiana, los ancianos que gobiernan bien, los que se conducen bien, los que tienen orden en una congregación, dice, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los los que trabajan en predicar y enseñar. A esos deben de tenerlos en gran estima. ¿Por qué? Porque esa persona es quien predica la palabra y quien enseña la palabra de Dios. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Digno es el obrero de su salario. Y esto no lo quiero yo decir para que ustedes me den a mí dinero, no. Y muchos utilizan eso para decir, mira, yo soy digno de que me des tus diezmos. Yo soy digno de que me des tus ofrendas. ¿Y eso para qué? Para ganancias deshonestas. Pero los miembros, el pueblo de Dios va a dar como propongan en su corazón. Y entre más uno predique el evangelio, lo que Cristo hizo por nosotros, un corazón agradecido va a dar por agradecimiento. Pero muchos dicen, mira, aquí dice, el obrero es digno de su salario. Ahí están mis canastas, ahí están, ahí pongan el diezmo, sus sobrecitos, su nombre. Y al final del servicio, del culto, vamos a contar y vamos a anotar, hermano tal y tal dio sus 100, 150, su hijo dio esta cantidad. Y ya si no pueden dar en un mes, 2 meses no han dado, hermano, una junta, vamos a hablar, ¿por qué no has dado tu diezmo? ¿Por qué no has dado lo que cumpliste? Bueno, pastores, que he pasado por un momento difícil, no he trabajado bien. Bueno, pero aparta, tienes que dar tu diezmo. ¿En dónde está la humildad? ¿En dónde está la comprensión hacia el hermano? En vez de decir, hermano, estás pasando por necesidad, te vamos a ayudarte. Pero los diáconos, los que sirven, forzados a dar el diezmo, forzados a dar. Y si no, no puedes servir, no puedes predicar, pero sí puedes barrer, sí puedes limpiar, pero más el privilegio de estar en alabanza, tocando un instrumento, no puedes. Es como que tienes que pagar tu membresía cada mes o cada semana para que tú puedas obrar. Es absurdo. Ahora, en este texto nos muestra que habían 2 tipos de ancianos en la iglesia primitiva. Unos supervisaban, mientras otros se encargaban
de la predicación y la enseñanza. Y Pablo dice que estos que predican y enseñan deben recibir mayor honor debido a su trabajo. Y yo no digo esto o lo leo para que a mí me tengan tenido de doble ánimo. No, yo le sigo orando al Señor que traiga hombres que sean útiles para enseñar. El Señor va a traer a este lugar, a esta misión que comenzamos, alguien que puede ser pastor. Alguien más. Ese es mi deseo. Ahora bien, ¿ustedes creen que un pastor o maestro necesita ser pastoreado y corregido también? Sí. ¿Por qué? Porque es un hombre que falla, un hombre pecador. Por supuesto, ellos no se mandan solos. Los hombres, maestros, pastores que están al frente de una congregación necesitan ser pastoreados y corregidos también porque son imperfectos y no se mandan solos. ¿Qué es lo que dice ahí el 19, ahí de 1 Timoteo 5, 19? Contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Pablo aquí está aclarando que un anciano puede llegar a ser acusado de alguna falta. Porque él dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Y eso nos hace ver que un anciano va a fallar, va a pecar, va a decir algo incorrecto, inadecuado, va a tener una actitud de arranque, de ira, de enojo. ¿Sí? Y esto es lo mismo que nuestro Señor Jesucristo puso como modo de corregir a algún hermano que falla en algo. Vamos a Mateo 18. Mateo 18, 15 al 20. Y es lo último que voy a leer. Mateo 18, 15 al 20. Al 22 vamos a leer. Y sobre el versículo 15 en mi Biblia se titula ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Es el primer paso que Jesucristo les dice aquí a los discípulos y a nosotros también. Dice, si algún hermano peca contra ti, ve y repréndele, habla con él, estando tú y él a solas. Si te oye, si es movido por el Espíritu Santo que ha pecado y se arrepiente, has ganado a tu hermano, dice ahí. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o de 3 testigos conste toda palabra. Mas si no te oyere, dice ahí, toma a 1 o 2 personas, para que sean testigos de que han fallado, conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Aquí vemos que esto implica o incluye a hombres y mujeres, ya sean pastores, maestros, diáconos, la esposa del pastor, incluyendo a sus propios hijos, de algún obispo, de algún anciano, de algún diácono. No importa. Pero hay veces que pastores han sido reprendidos y no tienen humildad para ellos aceptar su error. A veces que vemos que sus hijos
quizás fallan en algo y no se les disciplina, pero si a los hijos de otros hermanos fallan en algo, pronto disciplina. Y ni junta ni nada de qué hablar, solamente, hey, te me bajas del altar y ya no tocas el instrumento. Pero cuando se les toca a alguien cerca de ellos, no se hace nada al respecto. Esto incluye a todos. Si algún día yo les fallo en algún pecado, alguna falta tan grave, yo tengo que ser humilde para no pararme detrás de este púlpito. Si escuchan algo de mí, mal testimonio, ustedes tienen el voto de decir, no es digno de que él esté ahí enseñando o predicando. Porque los miembros también, su voto cuenta. Y en muchas congregaciones el pastor tiene la última palabra y no la palabra de Dios. Hombres que son ya, digamos, dominadores sobre el rebaño, dictadores, dueños de rebaño, y no son humildes para aceptar su falta. Pastores, maestros, necesitan que ser pastoreados y corregidos también, y no se mandan solos. Aún para poner a alguien, para que enseñe a alguien como pastor, debe de haber un voto en la congregación. Debe de haber votos si es apto o no para estar instruyéndolos a ellos o enseñándoles la palabra de Dios. ¿Qué importa si tiene el don de enseñanza, pero si su actitud, su testimonio no es a lo que dice Pablo, lo que le manda a Tito y a Timoteo? Si no cumple con esos requisitos, no es apto, no es digno de obrar de esta manera. Así como vimos, los oficios de pastor y maestro son ¿para qué? Para alimentar al rebaño, para cuidar del rebaño, para guiar al rebaño y para enseñar al rebaño. Pero no olviden, no se mandan solos. No son dueños de la grey. Fueron comprados también a precio de sangre por Cristo. Siguen siendo pecadores. Seguimos siendo pecadores. Los que enseñan, los que predican. Amén. Vamos a orar. Oh, Señor, gracias, Padre Santo, por tu palabra. Oh, Señor, gracias porque nos has ayudado, Señor, a hablar, Señor, sobre este tema despaciamente, Señor, y claramente. Oh, Señor, gracias porque me has ayudado, Señor, a través de tu Espíritu Santo y con tu ayuda para poder, Señor, exponer lo que es un pastor, lo que es un maestro, lo que deben de hacer y lo que no deben de hacer, Señor. Y si lo hacen, pues deben de ser también corregidos, Señor. En esto me incluyo yo. Oh, Señor, que esto se les quede grabados en las mentes y corazones de los que escucharon, Señor, para que si algún día ven alguna falta en mí, Señor, que ellos puedan bajarme de aquí. Oh, Señor, que siempre me mantenga yo en humildad. Que siempre, Señor, esté yo también predicando de Cristo, Señor, que nunca cese yo de hablar de mi Cristo. Porque Él fue quien murió por mí, Él fue quien murió por los oyentes, los que están aquí, Señor, reunidos en tu nombre. Oh, Señor, gracias y ayúdanos, por favor. Oh, Señor, y seguimos pidiendo para que traigas tú obreros a esta misión que hemos comenzado, Señor, y que siempre sean personas, Señor, que necesiten la salvación y que reconozcan que son pecadores y son merecedores del infierno. Pero que Cristo hizo algo a su favor de ellos. Que si ellos creen, Señor, y se arrepienten y creen en Cristo Jesús, ellos pueden obtener la vida eterna.
Oh, por favor, Señor, te pedimos que nos sigas ayudando, Señor, para el evangelismo, Señor, que hacemos cada viernes. Y aún también, Señor, que salgamos los domingos a la pulga para que personas escuchen sobre Cristo. Oh, Señor, pido que envíes obreros. Envía, Señor, hombres maduros, a jovencitos, jovencitas, a mujeres, Señor. Tráelos a este lugar para que, Señor, ellos sean salvos y puedan ser partícipes, Señor, aún también de los padecimientos de Cristo. Que podamos crecer, Señor, nosotros no para pedir el diezmo, las ofrendas, sino, Señor, para que personas y para que tu reino avance. Para eso, Señor, hemos hecho esto. Para tu reino, para tu gloria y para tu honra y no para la nuestra, porque nosotros no merecemos gloria ni honra. Nosotros merecemos ser fumigados por tu ira santa, Señor, en el infierno por una eternidad. Pero a ti te plació enviar a Cristo para salvarnos. De igual manera, Señor, pedimos que nos sigas ayudando, Señor, en cada estudio, cada sermón, cada predicación que demos allá afuera en la calle, Señor, que lo hagamos humildemente y para que los perdidos se escuchen y sean salvos. Pero ayúdanos, Señor, también para que podamos hacer todo en orden, Señor, y bíblicamente aquí en las reuniones, en lo que hacemos aquí en los servicios, Señor, que todo sea para ti. Todo sea, Señor, cada oración, cada himno, cada estudio, cada prédica, Señor, sea, Señor, mostrando tu excelencia y tu majestad, y la de Cristo también. Señor, te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Live like that. Vamos a entonar el himno número 2 del himnario el grande que tenemos. Himno número 2. Su gracia es mayor. Qué amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas. Qué grandes riquezas Él nos otorgó. Su sangre fue el pago, su vida entregó. Pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor.
Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Vamos a orar para ser despedidos. Y la oración como bendición. Señor, gracias te damos. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tu palabra fue predicada. Señor, fue enseñada, fue escuchada. Tu palabra fue leída, Señor, y fue orada y fue cantada. Oh, Señor, te pedimos esto en Cristo Jesús.